El dispensario es gracias a Noxpirin. A los síntomas de la gripe les pone fin. Esta mañana vamos a tocar temas que tienen que ver mucho con nuestro cuerpo humano. Así que atentos a lo que vamos a estar hablando. Nos acompaña el doctor Nahum Puerto, quien es ortopeda y traumatólogo. Y hoy, doctor, vamos a hablar de un tema que se llama la osteoartrosis. Un tema muy nuevo para muchos de nosotros. Seguramente no lo habíamos escuchado, pero usted nos va a venir a despejar estas dudas que tenemos el día de hoy. Buenos días, bienvenido aquí a Leer la Mañana, que nos habla de Dios. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para brindar alguna información relevante al tema de osteoartritis. Estamos aquí para enseñar un poco de lo que sabemos acerca de la osteoartrosis. Doctor, es primera vez en mi caso que escucho este tema, osteoartrosis. Si nos comenta un poco de qué se trata, qué afecta, de qué se trata exactamente la osteoartrosis. La osteoartrosis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, ¿verdad? Como le comentaba, la principal o la que nos ocupa casi siempre es la de la rodilla, pero también se puede gastar o entrar en proceso de desgaste las articulaciones de lo que son las caderas, los hombros, los tobillos, los codos, las muñecas, en fin, donde quiera que haya una articulación, ahí puede entrar un proceso de desgaste. Como vemos ahorita en la pantalla, vemos una primera rodilla donde dice normal, que tenemos el cartílago, el que está en azul. El cartílago no es más que esa capa que cubre la parte distal de un hueso, y cuando ese hueso es sometido a fricción, cuando nosotros flexionamos y extendemos la rodilla, se somete a fricción y entonces empieza a sufrir algunos desgastes, ¿verdad? Por así decirlo. Y pues en la primera, en la segunda fotografía miramos ya cómo comienza a producirse cierto desgaste, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver ahí alguna alteración en lo que es el cartílago articular. Hay algunos factores que intervienen en este desgaste, en esta patología, y que tienen que ver con algunas condiciones propias de los pacientes. El desgaste de las rodillas, que si bien es muy común más allá de los 50 años, pues podemos tener también osteoartrosis en pacientes mucho más jóvenes que tienen que tener algunos factores importantes, como lo es la obesidad, por ejemplo, porque como es una superficie de carga, entonces entre más nosotros pesemos en nuestra parte de arriba del tronco, entonces más peso van a soportar las articulaciones y va a haber más fricción en su momento. Doctor, bueno, y estamos viendo ese caso de la rodilla. Yo le preguntaba extra cámaras, ¿solamente la rodilla se ve afectada o también otras partes de nuestro cuerpo? Todas las partes del cuerpo donde hay articulación, un cartílago articular presente, se ven sometidas a estos desgastes. De hecho, la rodilla, hablamos de ella con más frecuencia porque es la que más tiene que ver con algunos biotipos corporales como la obesidad, donde la fricción es mayor y pues aumentan el desgaste más temprano, pero también se pueden producir articulaciones grandes como la cadera, el tobillo, los codos, los hombros, ¿verdad? Y en fin, todas las articulaciones que tengan que ver con carga. Por ejemplo, en el caso de las rodillas, muchas veces nosotros tenemos muy malas posturas, sobre todo para la hora de recoger un objeto o a la hora de practicar un deporte. Tenemos que tener cierta condición para poder someter lo menos posible a fricción a esa articulación. Doctor, ya le voy a preguntar también sobre algunos deportes o algunas actividades físicas, pero si también nos comenta un poco de cómo va apareciendo o cuáles son esos primeros síntomas que se van sintiendo el paciente con la osteoartrosis.
Perfecto. Los primeros síntomas y el síntoma cardinal, por así decirlo, es el dolor. Empieza el dolor, empiezan las molestias. Muchos pacientes empiezan a sentir un pequeño ardor, ¿verdad?, en sus articulaciones, sobre todo en horas extremas, ¿verdad? Llámese por la noche o llámese al momento de levantarse por la mañana. Empieza con cierta rigidez que se presenta sobre todo al momento de quererse levantar, al momento de movilizarse, como ha estado en reposo toda la noche, entonces comienza el paciente con esas molestias para poderse mover esas primeras horas de la mañana. Doctor, estamos viendo en pantalla una radiografía. Si nos comenta por qué dice grado 1, 2, 3, 4. En las radiografías, hablando del diagnóstico primario, o lo primero que uno hace después de la anamnesis, que es la parte de la interrogar al paciente, preguntarle qué siente, cómo se siente, cuándo es que siente más ese dolor, etcétera. Entonces empezamos con una radiografía simple. Y generalmente las artrosis de rodilla, el principal examen es una radiografía simple. Y yo digo siempre gracias a Dios, porque es un estudio barato, cómodo, y pues que el paciente tiene acceso a él. Lo que se ve en la radiografía pues es la estructura de quienes forman la rodilla. Por arriba tenemos la estructura que se llama fémur y abajo tenemos la tibia. En medio va a quedar ese espacio que lo vemos ahí oscuro, que más o menos mide 7 milímetros. Casi siempre yo, con la radiografía en mano, le hago al paciente el análisis de su situación y le digo, mire, aquí debería medir 7 milímetros y mire cuánto mide. Y para que el paciente vaya teniendo idea de cómo está, ¿verdad? Y sobre todo que vaya adquiriendo conciencia de cómo vamos a resolverlo, o cómo vamos a tratarlo, o cómo vamos a mejorarle su calidad de vida, porque muchas veces hay procesos de artrosis en un grado 4, por ejemplo, donde ya no se puede hacer mucho desde el punto de vista de tratamientos paliativos o desde el punto de vista clínico, sino que más bien tiene que ver ya con procesos quirúrgicos para poder resolver una problemática como esta. Doctor, cuando hablamos de este milimetraje, ¿estamos hablando que se reduce o aumenta? Se reduce. De hecho, todo individuo al nacer y al volverse adulto, que ya los huesos dejaron de crecer y todo, que ya está el adulto ahí por los 18 a 21 años, que deja de crecer la mujer y el hombre, entonces conserva un espacio de 7 milímetros. Ese espacio tiende a disminuir hasta que los huesos pegan el uno con el otro, porque ya no hay ese cartílago. Si nos comenta también qué riesgos corre una persona al padecer de osteoartrosis. El riesgo, lo principal es, primero, dolor, ¿verdad? Un dolor insoportable. Por ahí decía un buen maestro que tuve hace unos años, que es como andar un cuchillo metido ahí, ¿verdad? Es un dolor permanente, es un dolor insoportable. De hecho, muchos pacientes a determinada altura de grado 4 y esos tipos de artrosis ya están en silla de ruedas, ya no pueden ponerse de pie y mucho menos deambular, ¿verdad? Se vuelve un verdadero problema para sus vidas y se vuelve una necesidad imperativa de resolverlo. Sí, nos comenta también, doctor, porque esos son algunos de los síntomas que mencionaba, el dolor intenso. ¿Esto se puede calmar de alguna manera? ¿O cuál es el tratamiento? Ok, aparte del dolor intenso, también vienen otras cosas con la artrosis, y es el mal alineamiento, o sea que se vuelve, el individuo va haciendo cornetito, que le llama a la población, se va pandeando desde la gente, ¿verdad? Se va poniendo unas deformidades en varo que se llaman, que se va haciendo hacia los lados de la rodilla y va quedando un espacio en medio, porque se va deformando la rodilla, ¿verdad? A tal grado que esa deformación de la rodilla, con ese desgaste en esas condiciones, también produce entonces una subluxación, o sea que ya el hueso de arriba no está exactamente sobre el de abajo, sino que se corre un poco, y a eso se le llama una subluxación, que no debe estar así. Entonces eso crea más problemas, más presión en la parte de en medio, sobre todo, que es donde más duele. Doctor, y si ponemos como ejemplos que pueden causar este tipo de cosas,
anteriormente mirábamos a las personas, especialmente en el área rural, en su caballo, ensillando su caballo, pero ahora también el uso de motocicletas puede causar esto. No, de hecho, la ocupación como ensillar un caballo o andar en una motocicleta no es un factor predisponente de artrosis, ¿verdad? Si no, le prohibiríamos a todas las personas no andar a caballo y no andar en bicicleta. Es más que todo con algunos factores predisponentes que tienen los individuos. Y la causa precisa o exacta de la artrosis no se conoce. Así como enfermedades que decimos, el COVID lo produce el virus del SARS-CoV-2, ¿verdad? Claro. Pero en artrosis no se sabe exactamente, sino que se asocia a factores que son modificables y no modificables en el individuo. Por ejemplo, hablemos de un modificable, el biotipo corporal, la obesidad. Ese es un factor modificable. Se modifica, ¿por qué? Porque ponemos a dieta al paciente, baja de peso y el individuo mejora mucho. No modificables, por ejemplo, la edad. Invariablemente vamos a ir cumpliendo años cada vez más años, y obviamente el desgaste sumado a otros factores como el que ya mencionamos de la obesidad, el hecho de ser mujer, ¿verdad? El hecho de ser mujer, recordemos que las mujeres durante toda su vida menstruan y pues en cada menstruación la mujer elimina en cada sangrado electrolitos donde va calcio, fósforo y otros nutrientes que le van faltando. Digamos, el ser mujer, allá por los 35 años, los ovarios en las mujeres dejan de producir menos estrógenos y progesterona, que son las hormonas que le dan vida a los tejidos en la mujer, digámoslo. Y entonces viene y por eso en la mujer es más frecuente las patologías de este tipo, desgastes articulares, osteoporosis y esas condiciones que van haciendo que se vaya deteriorando el cuerpo. El mismo embarazo. El mismo embarazo, 9 meses ahí, digamos que ya tiene el factor predisponente, obesidad más embarazo, porque el embarazo, ¿qué hace? Aumenta el peso de la persona. Digamos, obesidad más que tenga un factor genético predisponente, ¿verdad? Que la mamá haya tenido artrosis, que el papá haya tenido artrosis, entonces esto genera en la persona un mayor riesgo o una condición más para tener artrosis. Nos mencionaba también de la radiografía, es la forma más rápida, económica de poder ver, pero hay otro tipo de exámenes, doctor, ¿y qué tratamiento se utiliza para la artrosis, en este caso, la osteoartrosis? Generalmente la que más utilizamos y casi nunca yo llego a otro tipo de estudio es la radiografía simple y se llama radiografía con carga de peso. Es una radiografía especial porque el paciente se la toman parado, que esté parado para que el peso de arriba nos demuestre exactamente cuánto es el espacio que hay. Que si colocamos al paciente acostado, la rodilla se relaja y el espacio obviamente se va a abrir y no nos va a decir la verdad. Entonces, con una radiografía simple, y de hecho cuando vamos a hacer algún tipo de reemplazo articular, una prótesis, es la radiografía la que nos ayuda para hacer los cortes y todo eso. Hay otros estudios que se pueden hacer para ver patología de rodilla, como una resonancia magnética, pero que en sí es para ver ya, digamos, el grado de deterioro y otras cosas, porque en una radiografía simple nosotros solo vemos el tamaño, el espacio, cómo está. No vemos el cartílago, no lo podemos ver, solo podemos visualizar en nuestra mente, debido al espacio, cómo debe de estar. Entonces ya esos estudios, como una resonancia, podrían darnos mayores elementos para hacerlo. Para tratarlo existen muchos tratamientos por ahí, ¿verdad? Paliativos. Generalmente la persona comienza siempre con paracetamol, acetaminofén, y está ahí con el dolor. Luego evoluciona un poco, junto con su médico por supuesto, un poco hacia el uso de AINES, que son antiinflamatorios no esteroidales, ¿verdad? Son aquellos antiinflamatorios que no tienen esteroides, sino que lo que contienen es alrededor de aspirina, diclofenaco y esas cosas, y que son muy buenos para quitar el dolor, quitar la inflamación. Más allá de esos analgésicos antiinflamatorios, existen otros productos que tienen que ver con otros compuestos que han surgido en el mercado. Algunos ya tienen varios años de haber entrado en el mercado y en la vida de los pacientes,
es como lo que es la glucosamina y el condroitín. Esos son algunos fármacos, para solo decir los principios activos, ya los mencioné, pero hay un montón de nombres comerciales que uno puede manejar por ahí en cuanto a este tipo de productos. Por ejemplo, hay uno de ellos que tiene meloxicam. Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroidal y sumado a la glucosamina y al condroitín, entonces le hace 3 cosas. Le quita el dolor, le quita la inflamación y evita que se siga gastando. Porque el desgaste que ya está, ya no se revierte. Es irreversible. Ese es irreversible, correcto. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Si nos habla un poco también del Hospital del Carmen. Ok, mi práctica público y privada. Mi práctica pública la hago en el Hospital Escuela, ¿verdad? Ahí estoy como médico especialista de guardia. Y la práctica privada, pues principalmente en el Carmen, a las 3 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Y ahí estamos para servirles. Siempre les digo yo, es un hospital donde el paciente se siente cómodo, a gusto, y pues siempre se le trata con aquella calidez y aquella calidad humana que al paciente le gusta tanto. No, la verdad que ahí también pueden llegar todos ustedes, Hospital del Carmen, que queda ubicado antes de llegar al centro, ¿verdad? Si nos comenta. Exactamente cuando uno va bajando ahí por el Honduras Maya, antes de llegar al puentecito ahí del Hotel Excelsior, uno a mano derecha está la entrada al Hospital del Carmen. Siempre hay parqueo, les digo yo a las personas que aún no nos visitan, pues tenemos un parqueo muy amplio en la parte de atrás, al fondo a la izquierda. Hay un parqueo amplio porque cuando muchas personas llegan creen que solo es ahí enfrente. No, ¿verdad? Tenemos amplio parqueo en la parte de atrás y nuestro sistema de laboratorio de rayos X pues está bien estructurado y los pacientes por lo menos no se quejan del servicio, ¿verdad? Entonces ahí les esperamos para servirles. Doctor Nahum, gracias por acompañarnos aquí en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios y nos ha traído un tema que muchas personas seguramente lo padecen en estos momentos o ya están comenzando con estos pequeños síntomas, pero no espere. Acuda también al especialista, acuda al médico, que él le va a dar estos consejos necesarios que también le puede servir a usted más adelante. Y esto fue el dispensario. Ya estamos El dispensario es gracias a Noxpirin. A los síntomas de la gripe les pone fin.